que el doctor les explicó lo que eran las normas. Antes se llamaban vistas, antes les decían caras, pero para evitarnos situación con el término de la cara, le usaron el término de norma. Cuando hablamos de norma es toda una serie o toda una vista, por decirlo así, que tiene simple contacto con los ojos, ¿no? Por eso los cuadernos se llaman norma, porque es una vista general, así a un solo vistazo, y por eso la parte del cráneo se le llama norma o la vista, ¿sale? Les enseñaron que había una norma facial, una norma superior, una norma lateral, una norma occipital y una norma inferior, ¿de acuerdo? Todo esto lo podíamos ver en la parte del exocráneo. Cuando nosotros hablamos de la parte interna del cráneo, vamos a decirle endocráneo. Y la parte del endocráneo se va a dividir en dos grandes porciones. Una superior que se llama bóveda craneal, que abarca tanto la parte exocraniana como la endocranial, y una parte conocida como la base del cráneo. Y la base del cráneo está formada por la parte endocranial, que está descrita por 3 pisos, ¿sí? Que se llama piso craneal anterior, piso craneal medio y el piso craneal posterior. Y una vista exocranial que se caracteriza básicamente por la presencia de detalles que se observan en el endocráneo, pero que son vistos desde el exocráneo. Entonces creo que la mayor parte de las normas ya las habían ubicado ustedes, solo faltaba ver la parte del famoso endocráneo, ¿cierto? Cierto. Doctor. Sí. Bueno, entonces solamente para recordar, ¿qué es lo que vemos en la parte endocraniana? No lo anoten, solamente pónganme atención y me dicen si tienen alguna duda o alguna pregunta. Voy a dibujar la parte ovalada, un ovalito, a ver si queda claro. Vamos a dibujar un pequeño ovalito así. Ahí está. Esto sería una vista superior del endocráneo. Lo que voy a dibujar o lo que voy a hacer lo voy a partir en 3. Y en la parte interna vamos a tener una parte anterior. ¿Sale? Entonces, esta es la parte anterior. Y luego vamos a tener aquí una porción en forma triangular, igual del lado contrario. Y aquí vamos a tener unas salientes en forma de piquito, aquí. Y aquí vamos a tener una fosita. Hacia acá vamos a tener al foramen magno. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo lo que es la parte endocraneal. Y esto se conoce como los pisos del cráneo. Este es el piso craneal anterior. En el piso craneal anterior, sobre la línea media, lo primero que vamos a identificar era la cresta del hueso frontal, la cresta frontal interna. En la parte posterior a ella, el foramen ciego. Y luego, en la parte media, una pequeña apertura así, con una saliente central, que era la crista galli. Y a los lados de la crista galli, la lámina perforada Cribosa. por la lámina cribosa. ¿Sí saben qué significa cribos? Coladera. Coladera. Por eso el término de medicina legal de lo acribillaron, ¿no? Lo perforaron, lo dejaron como una coladera lleno de orificios. ¿Vale? Entonces, aquí voy a hacerlo más grande. Aquí tendríamos la cresta frontal interna, el foramen caecum o ciego, foramen ciego, la lámina cribosa, y esto es la crista galli o la cresta de gallo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? A los lados tenemos las láminas horizontales del frontal, donde tenemos unas salientes elevadas y otros espacios deprimidos, ¿no? Que se llaman impresiones digitiformes del hueso frontal. ¿Digiformes? Digitiformes. Digiformes. Porque estos son como si le hicieras así presión con el dedo y le dejas marcada la superficie, como cuando haces unas pellizcaditas de masa, ¿no? Lo que son los sopes.
Sí, es que nos los habían dado como digitales para cambiar. Todo digitiformes, formas de impresiones de dedo, ¿no? Entonces, ahí era ese detalle anatómico que vamos a observar en la parte endocraniana. Luego, hacia la parte posterior vienen las alas menores del esfenoides. Alas menores. ¿Sí? Y de las alas menores, en la parte posterior a ellas, toda esta zona que estoy punteando acá corresponde al límite posterior de la fosa craneal anterior, pero al mismo tiempo es el límite anterior de la fosa craneal media. Entonces, todo esto que dibujé acá corresponde prácticamente a nuestra fosa craneal anterior. ¿Quién pasa por la lámina cribosa? El nervio olfatorio. ¿Sí? ¿Y de dónde pasa? ¿O de dónde viene o a dónde va? A ver, platíquenme. ¿No se saben eso? De la lámina cribosa. Sí, pero ¿de dónde viene? ¿Es sensitivo o motor? ¿Ustedes qué dicen? Es Sensitivo. sensitivo, ¿no? Entonces, ¿entra o sale del cráneo? Entra al cráneo. Entra. Entra del cráneo, ¿verdad? Entonces voy a hacer un paréntesis aquí para que vayamos entendiendo esta parte. Vamos a poner al sujeto. Esa es una vista lateral de la cabeza de alguien, así. Y entonces aquí vendría la cavidad oral, con la parte de la lengua. Aquí vendrían así sus dientes. Ahí está. Y aquí vendría la parte de la cavidad nasal. Entonces esto es cavidad nasal. A ver, atención, ¿eh? No lo anoten, pongan atención. Cavidad nasal. La cavidad nasal, entonces va a tener una entrada por lo que se conoce como las narinas, ¿sí? Y entonces tiene esto en la fosa craneal anterior, o en la vista craneal anterior, perdón, que se llama apertura nasal anterior o apertura piriforme, porque tiene forma de una pera cuando vemos el cráneo en una vista anterior. Y en la parte posterior tiene al orificio nasal posterior o apertura nasal posterior, ajá, que le llamamos cuanas. ¿Eso sí se acuerdan? ¿Sí se los explicaron o no? Sí. No del todo, pero sí. Ok. Bueno, a ver, no nos espantemos, no nos preocupemos. Estas serían las órbitas, así. Y esto sería la apertura nasal anterior. Aquí se vería el septum nasal. Este sería el hueso frontal, así. Aquí vendría el hueso cigomático o malar. Y aquí vendría así el maxilar. Y entonces aquí vendría así la maxila. ¿Sí se entiende el dibujillo? Esta es la apertura piriforme. Y entonces esta, que es la apertura piriforme, es la apertura nasal anterior. ¿Sale? Entonces aquí están los dos maxilares. Aquí está la sutura de los huesos propios de la nariz o de los huesos nasales. Aquí viene la parte del hueso frontal. Y aquí viene la sutura metópica. Entonces, cuando nosotros entramos acá, todo esto es la cavidad nasal. Estas son las conchas nasales, superior, media e inferior. Entramos por este orificio y entonces al pasar aquí vamos a encontrarnos que están las tres conchas nasales, superior, media e inferior. Y van a salir en la parte posterior en la que se llaman cuanas. Cuando nosotros entramos a la cavidad nasal se caracteriza porque tiene dos porciones. Tiene una porción superior, déjenme ponerle el colorito, una porción superior, que sería esta. Esta porción superior se conoce como la porción olfatoria. Esta es la porción olfatoria.
Y la que está en la parte inferior es la porción respiratoria. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántas porciones tiene nuestra cavidad nasal? Dos. La respuesta serían dos. Una porción olfatoria, que es superior, y una porción respiratoria, que es inferior. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros metemos aire a nuestra cavidad nasal, al momento que entra el aire a la cavidad nasal, las partículas químicas que traen el olfato se van hacia la parte superior, a la mucosa respiratoria olfatoria. Y entonces las de oxígeno, como el O2, se pasa hacia las guanas. ¿Para irse hacia dónde? Para irse hacia la faringe, luego hacia la laringe, faringe, laringe, luego dirigirse hacia la tráquea y después irse hacia los bronquios y de los bronquios a los pulmones para que se lleve a cabo la hematosis. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el aire entra desde la cavidad nasal, no desde la boca, porque eso está incorrecto. Entonces, el aire entra por la cavidad nasal, pasa el aire, las partículas químicas que traen el olfato o la olfacción se pegan en la parte superior y el aire con el oxígeno pasa hacia la vía respiratoria. ¿Esto qué significa? Que si yo hago grande esta parte de acá, entonces voy a tener a la lámina cribosa, aquí, voy a tener a la crista galli, la cresta de gallo acá, y entonces el bulbo con el nervio olfatorio está descansando sobre mi lámina cribosa, ¿cierto? Y entonces los filetes nerviosos que llegan al bulbo y que van a formar al nervio olfatorio vienen desde la porción superior de la cavidad nasal. Y entonces las fibras nerviosas recogen las partículas químicas que están acá y esta sustancia química se transforma en un impulso eléctrico que va a llegar desde la mucosa olfatoria, ¿sí? Que está en la porción superior de mi cavidad nasal y entonces ahora va a pasar hacia el nervio olfatorio y se va a dirigir hacia el cerebro. ¿Sí? ¿Y cuál sería, ahora sí la pregunta, cuál sería el origen de la vía olfatoria? La respuesta, la cavidad nasal. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra en contacto el estímulo olfatorio. ¿Sí está claro, mi Robert? Sí, Doc, al 100. Entonces, por eso cuando le damos un jalón a algo, ay, pasa el aire y poquito después sentimos la presencia del olfato, ¿no? ¿Quién sabe qué pensó el Tulio que se empezó a reír cuando dije de un jalón? No, yo vi a mi compadre reírse también. Ah, ya. Por eso me reí. Es eso, doctor. Perfecto. Ojo, esta es la única vía que no va a tener contacto con el tálamo. ¿Vale? Va a pasar directamente hacia el cerebro. ¿Qué es esa cara, Trujillo? Ya no entiendo lo que está pasando en el chat. Ay, hijos de mi vida, a ver. Yo aquí hablando y ustedes chateando. Dice, No, pues no estaba poniendo atención, por eso dije, OSB, no antojen un jalón. Hijos del alcoholismo y de la drogadicción. Yo me Ay. refiero a un jalón de aire, no a un jalón de Coca-Cola. ¿Cómo que Coca-Cola, Doc? ¿Se puede De ahogar? Coca. De ¿De qué está Coca. hablando? Pues no puedo decir el nombre de la droga porque está prohibido. Acuérdense que nos están grabando, ¿eh? Igual Doc, que se nadie hace está bien. Carlitas de Ande. Charco, ahí se regala esa cosa casi Ay, casi. yo pensé que del refresco, Doc. Sí, no. Bueno, luego les platico una aventura cuando yo era CCHero, cuando nos tocaba pagar las cervezas que hacíamos. Pero eso después. Ahorita ya quedó claro lo del jalón de aire. Sí, doctor. Vale. Entonces, abusados. La vía olfatoria empieza en la cavidad nasal.
¿En qué porción de la cavidad nasal? En la porción superior, donde está la mucosa olfatoria. Ahí se pegan las partículas químicas y van a subir por las fibras nerviosas para formar el nervio olfatorio, que después va a formar el tracto olfatorio y que después de ahí se va hacia nuestra corteza cerebral al área olfatoria. Ajá. Y este es muy importante porque aquí se conecta con un sistema que vamos a ver después que se llama sistema límbico. Y por eso el olfato puede atraer memoria. Si yo, por ejemplo, ahorita les digo, ¿se acuerdan de la sopa que prepara su mami? Por ejemplo, a Tulio, que no la ve siempre, ¿no? ¡Ay, qué sopa tan rica prepara mi mami! Ya se acordó de la sopa de su mami, cuál es la que ella prepara, el olor que tiene, el sabor que tiene, la última vez que la comió, con quién la comió, cómo estaba vestido y por qué se reunieron a comer esa sopa, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer que nuestra memoria se active. Por eso, cuando nosotros vemos los 5 sentidos, lo primero que hacemos es ver. Vemos y decimos, ¡ay, se ve bien rico eso! Me lo voy a echar, ¿no? Entonces te acercas para ver que realmente se vea rico. ¿Qué es lo que hacemos después? Lo olemos para ver si lo que estamos viendo se identifica con lo que nosotros tenemos en la memoria. Ya lo huelo, huele rico, se ve rico, y entonces ¿ahora qué hago? Lo pruebo. Ya cuando lo pruebo, entonces confirmo si el sabor era lo mismo que había visto, que había olido, y entonces me lo echo, me lo como. ¿Sí? ¿Está claro? Y generalmente siempre tratamos de poner los dedos, utilizar la mano para esta acción, porque es un mecanismo que nosotros identificamos, nuestro sistema nervioso utiliza los 5 sentidos para poder atraer la memoria. ¿Qué dicen por aquí? A ver, ¿quién levantó la mano? Emerick. Sí, entonces en teoría el nervio óptico también entraría directo al cerebro y no por el... No, él sí entra al tálamo. Ah, ok. El único que no es el nervio olfatorio. ¿Va? Sí, pues. ¿De qué son? ¿Sí queda claro, Trujillo? Sí, doctor. Vale. Entonces, ¿por qué es importante esto? Clínicamente, ¿por qué es importante? Si estamos viendo cráneo, las fracturas de cráneo son muy frecuentes en los traumatismos. Y entonces, si hay una fractura del piso craneal anterior, ¿ajá? ¿Qué es lo que se podría fracturar, Carlos? ¿Puede repetir la pregunta, por favor, doctor? Si hay una lesión en la fosa craneal anterior, ¿qué se podría fracturar? No sé. O sea, De lo que acabo de explicarte, el piso craneal anterior, ¿tú qué crees que se pueda fracturar? ¿la cresta? ¿Y Bueno, si no es la cresta? ¿las impresiones digitales? No. Bueno, sería... ¿Cómo se llama? A ver, tú, Bolaños, que tú lo sabes y si no lo inventas. Yo tenía una duda, o sea, bueno, de A la ver, primero pregunta. contéstame mi pregunta. Ok, pues si no es si no es crista gallis, sería la lámina cribosa y por lo tanto habría una alteración en la porción olfatoria. Pues sí. ¿Y cómo se le llamaría a eso si el paciente tiene lesión de la vía olfatoria? Se me fue el nombre, es Disnea, ¿no? No, es que disnea es disnea es para imposible respirar. Mm, ¿Fagia? Sería anosmia. Anosmia. Anosmia es la falta Ah, de ok. identificación del olfato o el no tener olfato. Anosmia, ok. Anosmia. Ajá. Es muy frecuente y no necesariamente por un golpe directo o porque se cayeron de la bicicleta o de la moto o porque se pegaron con el parabrisas. Si en muchas ocasiones son fracturas que suceden posteriores a una cirugía estética de nariz. Ajá, como tienen que fracturar los huesos propios de la nariz y tienen que fracturar el septum nasal para alinearlo, puede ser que se fracture la lámina cribosa. Y entonces, al fracturarse, una de las complicaciones que presentan los pacientes es la anosmia, que puede ser unilateral o bilateral. Y eso, pues, ya es una complicación por el traumatismo. ¿Alguien levantó la mano? A ver, ¿qué onda? Doc,
¿Y eso ya ¿Qué es pasó? permanente? ¿Cómo? Bueno, eso de lo de la pérdida del sentido del olfato ya es permanente. Ya. Uy, Por eso es que la gente hay que explicarle que no debe hacerse cirugía si no la necesita. Pero como la gente está tan enferma por verse bien, o cree que se va a ver bien por una nariz de Pinocho, bueno, lo que hay que tratar en esa gente primero es que vayan al psicólogo para ver si está bien de sus facultades mentales y después que se someta a estas cirugías. ¿Por qué? Porque cuando se someten a las cirugías y si no les explican, esta gente generalmente demanda a los médicos porque no le queda la nariz como ella quiere. Y una de las complicaciones es la anosmia y pueden demandarlos por la anosmia. Por eso es importante explicarles que estas cirugías son muy riesgosas. ¿De acuerdo? Doctor, ¿le puedo hacer ya mi pregunta? A ver, ¿Cómo se puede fracturar la porción anterior del endovase? ¿Bajo un golpe o cómo? la fosa craneal anterior, Sí, con un golpe directo ok. en la región frontal, por un golpe directo entre los huesos nasales y el hueso frontal. Así, generalmente, cuando tú te vas hacia adelante del coche, ¿lo has intentado alguna vez, Bolaños? No. O ¿Has sea, ido en el ir. microbús? Sí, sí. Ah, ok, cuando te vas hacia adelante, ¿dónde te queda el tubo del asiento de enfrente? O sea, si me voy adelante de la mera cara. Tú lo acabas de dar en la cara. Esos son los más frecuentes. Cuando te pegas en el parabrisas, esa es otra. Cuando te pegas en el filo entre el parabrisas y la parte del vehículo, ahí también, o cuando vas manejando. Ok, ¿Ya? ok. Gracias. Revisen algo que se llama fracturas de Lefort. Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3, que son fracturas craneofaciales. Y entonces esas les van a orientar por qué suceden estas fracturas y qué pasa, porque se fractura la porción horizontal del frontal, se fracturan los huesos propios de la nariz, se fractura el septum nasal, obviamente la parte ósea, y eso puede traer complicaciones en el piso craneal anterior, donde está el lóbulo frontal. A ver, ¿alguien más levantó la mano? ¿Qué pasó, Clemente? Yo, Doc, tengo una pregunta. ¿Llegó a ver Black Widow usted? No. ¿Alguien la llegó a ver? No, No. aquí no. No. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí en Black ¿Error? Widow? Bueno, por ejemplo, la Black Widow cuando hay una sustancia que la hace como... sí, la hace vulnerable, o sea, como que pierde el sentido de la noción. Entonces ella, para no oler esta feromona, lo que hace es pegarse directamente pues en la nariz. Y al pegarse en la nariz, ella pierde completamente el olfato y pues ya no le afecta las sustancias que están a su alrededor. Ese sería un caso pues de esa ruptura de la lámina cribosa. Sí, pero pues tendría que ser un FM, ¿no? ¿Sabes lo que es un FM? No, ¿qué es eso? Un fuerte madrazo. Ajá, no, pues sí. O sea, literal, Ay, así le está decimos. bueno. Un FM, un fuerte madrazo para que se pueda romper. De hecho, el cráneo está diseñado para que no se rompa. Por eso tiene que ser un FM para que pueda suceder esto. Sí, efectivamente, las fracturas de la lámina cribosa pueden comprometer estos ramilletes o estas fibras nerviosas que están en la porción superior. Y eso obviamente va a causar la pérdida del olfato. Un ejemplo muy característico es cuando ustedes tienen gripa. Cuando ustedes les da gripa y andan todos mocosos, no perciben el aroma de los alimentos. El famoso tengo moco. Tengo moco y no puedo ver nada y no te me antoja nada y no quiero comer nada. ¿Por qué? Porque no perciben ese olor. Entonces no se despierta el instinto de alimentación, ni mucho menos el sabor, porque está conectado el olfato con el gusto, que es a través de la lengua. ¿Ya? Ven qué padre es esto y qué chingón, la neta. Perdón por la expresión, pero esto es muy, muy chingón. O sea, una porción de tu cerebro va a activar el resto para que tú puedas salivar, para que tú puedas tener memoria de eso que tú ya habías probado y mezclar los sabores y recordar si era como tú lo habías hecho y te había gustado o rechazarlo porque no sabe a lo que tú pensaste o tenías en tu memoria que era ese sabor, ¿no?
Y entonces esto va a evocar la memoria. Por eso cuando ustedes están estudiando, en ocasiones dicen, bueno, ponte un olor agradable que te guste mucho, que te traiga o te evoque a la memoria cuando estés haciendo algo, pones el mismo olor y te va a recordar a tu memoria. Prueba algo, te ponte un chicle, ponte una paleta, ponte un dulce y cuando estés en el examen saca el dulce, saca la paleta, porque te va a traer el recuerdo. Porque evocas lo último que hiciste con eso y te vas a acordar de lo que estabas estudiando. Obviamente, si andan chupando como el Charlie, pues se van a acordar del azulito, no se van a acordar de lo que estaban estudiando, ¿no? Pero eso es importante porque vas a activar tu memoria, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó, Guijosa? No, bueno, a lo mejor ya no tiene que ver con lo que ahorita explicó. Bueno, o sí, pero ¿cómo se llaman las rayitas estas así como amarillitas que es abajo del nervio olfatorio? ¿Amarillitas o las moradas? Ah, las amarillitas. Y de Esas paso son las también las fibras moradas. nerviosas. Fibras nerviosas. Gracias. Y las moraditas son las porciones óseas de la lámina cribosa. Y los espacios que hay entre las moraditas son las cribas de la lámina cribosa. Gracias. ¿De qué son? ¿Ya? Y bueno, eso es con relación a este punto que queríamos que vieran, o que yo quería que vieran, pues. Y entonces, las fracturas en el piso craneal anterior, pues aquí tenemos que recordar que vendría la articulación del hueso cigomático, el proceso frontal del cigomático y el proceso cigomático del frontal, ¿sí? Y toda esta parte de aquí, toda esta porción, es el piso, aquí sería el piso de la fosa craneal anterior. Y en la órbita, que sería esto sería el techo, ¿sí? Entonces es como cuando ustedes van a la casa de alguien que es un departamento, lo que para ustedes es el techo, para el de arriba es su piso. ¿Sí queda claro? Por eso en la órbita, lo que es el techo de la órbita es el piso de la fosa craneal anterior. Cuando hay una fractura, ojo, cuando hay una fractura del techo de la órbita, entonces, ¿quién se compromete? Pues aquí estaría el lóbulo frontal. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Y entonces, ¿qué se fracturó? Se fracturó el hueso frontal en su lámina horizontal, que está formando el piso de la fosa craneal anterior. ¿Vale? ¿Sí, Trujillo? Sí, doctor. Perfecto. Ok, entonces, aquí, ¿con qué nervio craneal relacionamos la lámina cribosa? Nervio olfatorio. Con el olfatorio. Luego nos vamos hacia la parte posterior. Nos vamos hacia la parte posterior y en la parte posterior, donde están las salas menores del esfenoides, nos vamos a ubicar en la parte media. Y aquí, en la parte inferior, luego inferior a las salas menores del esfenoides, tenemos al conducto óptico. Conducto óptico, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Que se llama conducto óptico. ¿Y quién pasa por ahí? El nervio. Nervio óptico. Y entonces muy sencillo. Ahí vamos a tener al segundo nervio craneal. ¿Y quién más va a pasar por ahí? La vena oftálmica. No, la arteria La arteria. oftálmica. Arteria oftálmica. ¿Sí? La vena no. Ese es uno de los errores que siempre cometemos, ¿no? Ahí solamente va a pasar la arteria. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Y entonces aquí el nervio sale o entra del cráneo. Entra, ¿Por qué? porque es sensitivo del ojo. O sea, las señales Exactamente. del ojo entran. Es sensitivo, ¿no? Y entonces si nosotros ponemos aquí un corte horizontal o transversal a nivel del bulbo ocular, vamos a tener la parte anterior del ojo, aquí la voy a dibujar así,
Aquí voy a poner el otro ojito. Esto sería la parte de la córnea. Esto sería la parte de la... ¿Cómo se llama esto, Trujillo, que estoy dibujando atrás de la córnea? Hijos de mi vida, ¿eh? ¿Cómo se llama? La esclerótica. La esclerótica, que es la capa fibrosa, es la capa externa del ojo que está formada por dos porciones. Una anterior, que es la córnea, que es transparente, y una posterior, que es blanquecina, ¿sí? Y no es transparente. Doctor, La parte de la túnica fibrosa. ¿Eh? ¿Qué pasó? doctor, perdón, es que Inés me pidió que le dijera que fue al baño. Ah, gracias, Inés. ¿Todo salió bien, Inés? Bueno, ahorita que regrese, que nos comente. Pero si tiene alguna duda, le explica y ya que nos pregunte, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Qué doctor. pasó, viejosa? Natalia, olvidé la mano. Déjala. Andreita, ¿qué pasó? Ah, sí, Doc, tengo una duda. En los que eran los límites, o sea, los puntitos que están ahí abajo de Es el las borde, alas. es el borde de las alas menores del esfenoides, que limitan posteriormente a la fosa craneal anterior y anteriormente a la fosa craneal media. Ok, va, gracias. ¿De qué son? Sale, entonces el estímulo visual entra por la parte anterior de nuestro ojito. Aquí estaría la flamita, ¿no? Aquí está la flamita, y entonces es un ejemplo nada más. Aquí está la veladora, y entonces esto va a entrar al ojo. Cuando entra al ojo, esto se proyecta en la parte posterior a nivel de la retina. Y entonces aquí la información lo que hace es pasar del ojo, ¿sí? Pasa del ojo directamente hacia nuestro cerebro. Y va a tener, aquí sí tiene relevo con los tálamos o con la parte del tálamo, y luego se va a proyectar hacia la parte posterior, donde está el lóbulo occipital, ¿sí? Entonces la información está entrando por el conducto óptico. Conducto óptico. La información entra, ¿sí? Por eso es que también la parte del ojo es sensitiva, ¿de acuerdo? Porque entra, es comunicación aferente. Entra del ojo a nuestro cráneo a través del conducto óptico. ¿Qué nervio es? El segundo nervio craneal. ¿Sí? ¿Está clara esa parte? Vale, entonces ahí vemos a otro. ¿Qué puede pasar? Es una fractura de órbita. Si se fractura la órbita, ¿qué puede haber? Ceguera. Lesión del nervio óptico, obviamente nos causaría un problema para la transmisión de este impulso nervioso. Entonces ahí podríamos tener lo que acaba de decir Trujillo, ceguera. ¿Sí? Vamos a continuar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Qué pasó? Yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Está medio tonta, pero ¿se podría, o sea, como que se dañe el nervio y que la persona lo vea al revés, todo? Sí, sí, sí. Sí, habrá que ver cuando vemos biovisual en qué nivel suceden estas lesiones para que se pierda esta visión. Porque aquí acuérdense que la visión entra de una forma y se voltea para cuando llega al punto de mayor agudeza visual. Ajá. Cuando llega al punto de... No te duermas, Andreita, que pasa que yo también bostece, ¿eh? Ya después que estás pajoteando al perro, te vienes a dormir con nosotros. No, aquí estoy, no estoy durmiendo. ¿Está bien? ¿Qué pasó, Bonilla? Doctor, yo tengo una duda con la parte que mencionó del ojo. Es que según lo que tengo anotado en mi apunte, yo anoté que una parte transparente era la córnea y que la otra era la esclera, pero usted mencionó la esclerótida. Eso es una... ¿Esclera o esclerótica? Ah, ok, perdón. Gracias. ¿Está bien cómo nada más se quedan con lo que les dan de apuntes?
Tienen que leer sus libros, ¿eh? Acuérdense que una es lo que nosotros vemos y otra cosa muy importante es lo que ustedes lean en sus libros. Porque qué tal si a mí se me olvida o al doctor Amador y decimos mentiras. A ver, ¿quién más levantó la mano? Hay dos más dudosos. ¿Qué pasó, Robert? Ah, sí, doctor. Es que, bueno, tiene algo que ver con lo de eso de la imagen invertida. ¿Por qué pasaba? Era por el ángulo de la Por luz. la óptica. Por la óptica, hijo. Pues que tendría que darles una clase de óptica, ¿no? Se supone que eso lo tenían que haber visto en esto. Pero así rápidamente les platico. Nosotros tenemos una lente aquí, en el interior del ojo, y tenemos a la córnea acá. Entonces, en la parte posterior del ojo, tenemos el punto de mayor agudeza visual, donde tiene que llegar todo lo que se va a pasar. Entonces, esta sería la córnea, esta sería la lente, y este es el punto de mayor agudeza visual. Entonces, si yo tengo un estímulo aquí de luz que llega, se va a proyectar aquí en mi córnea, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la córnea? La córnea lo va a transmitir directamente hacia el cristal, hacia el cristalino. Y entonces la cristalino es un disco bicóncavo o biconvexo. ¿Bicóncavo? Bicóncavo o biconvexo. ¿Cuánto es bicóncavo? Bicóncavo, que tiene cavidad. Este no tiene cavidad, bicóncavo sería así. ¡Qué ole! Le falla ahí su curso de historia. Es biconvexo. Y entonces esto lo que hace es transmitir el punto. Fíjense lo que va a hacer. Hace esto. Y entonces lo transmite aquí. De tal manera que si este estímulo o esta lamparita usted la tenía así, esto se proyecta aquí. Cuando esto cambia, entonces aquí a nivel del punto de mayor agudeza visual, usted la va a notar invertida por la refracción óptica. ¿Sí? Sí, doctor. Y ya esto va a pasar a la corteza cerebral, llega al tálamo, y luego cuando llega al tálamo, del tálamo lo proyecta a la corteza, y cuando llega a la corteza, o esto otra vez se vuelve a invertir. Por eso es que usted ya lo ve como lo había iniciado en la vía. La bronca acá es que tienen que recordar que todo en el sistema nervioso cruzal es, todo en el sistema nervioso central o es cruzado o es invertido. ¿Ya? Sí, doctor. Gracias. ¿No vieron óptica en la prepa? Según yo sí. Bueno, yo sí. Ay, Bonilla, híjole. ¿A qué escuela fuiste tú, Bonilla? ¿Tú, Bolaños? Yo, a la buena. ¿A cuál? Al CCH Escapo. Eso, con razón sí lo oíste. Con razón el examen de bioquímica me supo michelada. Ya se dieron muchos FNs el sábado. Hijo. Ok, ¿sí queda clara esta parte? ¿Niños? Sí, doctor. No. Va. Entonces, esto es lo que pasa con la parte de la vía visual, lo que pasa con la parte de la vía auditiva. Pero regresamos a la parte del craneocito. Esto solamente es para que vean la importancia de conocer o identificar los forámenes del cráneo. Entonces, el primero ni se va a ver en la vista exocraniana. El segundo foramen que hemos visto, tampoco. Y vamos a ver este tercero, que es la fisura orbital superior. No sé cómo se las hayan dado, pero por sus siglas, generalmente toda la brosa la conoce con el nombre de FOS. ¿Qué es FOS? Fisura orbital superior. La FOS. ¿Y qué pasa por FOS? Por FOS pasan los siguientes nervios craneales. Entonces, aquí abusados. Aquí va a pasar el tercero. ¿Cómo se llama el tercero? Oculomotor. Oculomotor. Oculomotor.
Va a pasar el cuarto. ¿Cómo se llama el cuarto? Troquelar. Troquelar. Troclear. Y va a pasar la primera rama del quinto. ¿Cómo se llama el quinto? Bueno, el quinto se llama ¿Y trigémino. la primera rama? Oftálmico. La oftálmica. Que es la 5-1, ¿no? Que le dicen. Y luego también va a pasar ¿quién? Va a pasar el sexto. ¿Cómo se llama el sexto? Abducens. Abducens. Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillo recordar los forámenes y recordar los elementos que pasan por ahí, ¿no? Dentro de estos elementos tan importantes, acabamos de ver que pasa la arteria oftálmica por el conducto óptico. Y por esta por esta fisura orbital superior, ¿quién va a pasar? Pues aquí va a pasar la famosísima y mejor conocida como la vena oftálmica. La vena oftálmica. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahorita? ¿Sí lo habían visto así? Sí, ¿no? Sí, doctor. Luego de ahí, pues bueno, ya vienen los otros dos orificios que están sobre el ala mayor del esfenoides. Aquí, para que quede claro, esto que estoy dibujando, punteado, es el ala mayor del esfenoides. Ajá. Y por cierto, si dan cuenta, ahí está la figura del fantasmita que está haciendo bu, que tiene sus ojitos aquí, su boquita abriendo que dice bu, sus manitas así con la sabanita, ¿no? Ahí está el fantasmita. Aquí, en el ala mayor del esfenoides vamos a tener dos orificios. Aquí estaría el foramen redondo y el foramen oval. Foramen redondo y foramen oval. Y en la parte posterior y lateral al foramen oval tenemos al foramen espinoso. Y entonces tenemos tres orificios que están colocados en media luna. El redondo, el oval y el espinoso. ¿Quién pasa por el redondo? El trigémino, ¿Qué rama? la segunda. Axilar. Pilar. Y luego por el oval, ¿quién pasa? Igual el La tercera trigémino, pero rama. la rama mandibular. Ahí está. Súper fácil, ¿no? Entonces ahí vemos cómo pasa la rama 5.2 y 5.3. Yo prefiero que lo llamen por su nombre, porque eso de 5 está mal, porque no es un 5, es un quinto, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, doctor. De estos forámenes, ninguno se va a ver hasta el foramen oval y espinoso, ya son los que vamos a observar en el exocráneo, ¿sí? La lámina cribosa, el conducto óptico, la fisura orbital superior, no se van a observar en la parte exocraniana. Tampoco se va a observar para nada el foramen redondo. ¿Dónde se va a observar el foramen redondo? En exobase. No, si estoy diciendo que no se observa, ¿dónde lo vas a observar o dónde va a estar? Conste que ya habían estudiado esto, ¿eh? Doctor, No ¿es se va a en el observar el esfenoides? exocráneo. No. Conste que ya habían estudiado esto. Les dije, solamente hasta el foramen oval se observan los forámenes, ¿sí? O el resto de los forámenes en el exocráneo. Lo que es la lámina cribosa, el conducto óptico, el ala menor y el redondo no se observan en el exocráneo. ¿Dónde se va a observar o dónde va a estar localizado el foramen redondo? En la base. ¿Qué parte? No me hagan esto, ¿eh? Fosa craneal.
Hijos de mi vida. En las salas mayores. Ah, En la puro fosa. invento ustedes. En Ya la saben que fosa mejor craneal díganme, media. ¿eh? ¿Dónde? Ya me dio miedo, mejor no. A mí también. Ay, hijos de mi vida. Sí, ténganme miedo. Fíjense, es importante que lo identifiquemos. O sea, yo sé que ya vieron la parte endocraneal, pero también vieron la parte de la vista lateral del cráneo. Voy a dibujarla aquí. Pongan atención, luego hacen sus anotaciones, porque por eso se les va el hilo. Vamos a tener el proceso mastoideo aquí, y luego vamos a tener el occipital. Luego del occipital vamos a tener al parietal y luego al frontal. Luego aquí tenemos al frontal y luego aquí tenemos a la apertura nasal anterior. Luego aquí vamos a tener a la maxila, así. Y aquí estaría la mandíbula, ¿cierto? Pero como no la quiero dibujar, aquí estaría el proceso estiloides. Y entonces aquí está este espacio posterior a la maxila. Y este sería el poro acústico externo. Y aquí tendríamos nosotros, así, al arco cigomático. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Cierto. Sale. Entonces aquí estaría así la órbita. El orificio supraorbitario, el orificio infraorbitario. Quité la mandíbula. Si yo hago grande esta parte de acá y la enseño, aquí vamos a tener algo que se llama el famosísimo láminas pterigoideos o el proceso pterigoides. El proceso pterigoideo vendría así. Ajá. ¿De quién forma parte el proceso pterigoideo? ¿Del etmoides? No, Esfenoides. del esfenoides. Forma parte del esfenoides. Y entonces, entre el proceso pterigoideo del esfenoides y la cara posterior de la maxila, se forma un pequeño orificio como una gota invertida. Esto se conoce como la fosa pterigopalatina. Entonces esto sería la fosa pterigopalatina. La fosa pterigopalatina está en la profundidad de todo esto, de toda esta parte de aquí, que sería la fosa infratemporal. Esto sería la fosa infratemporal. Ajá. Y todo lo que está acá, todo esto donde está el músculo temporal, esto sería la fosa temporal. Entonces, ¿cuántas fosas exocranianas tengo? Tengo 3. ¿Cuántas fosas o pisos tengo dentro del cráneo? Tengo 3. La fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Ajá. Fuera del cráneo, ¿cuántas tengo? Tengo 3. La fosa temporal, la fosa infratemporal y en la profundidad de la fosa infratemporal, la fosa pterigopalatina. ¿Sí está claro? Si yo me meto a la fosa pterigopalatina, me hago chiquitito, chiquitito, chiquitito. La voy a dibujar así. Aquí está. Y ya me metí yo acá. Ay, se metió el doctor Soto, ahí está, hola. Y entonces veo hacia arriba, hacia la parte superior, aquí estaría el ala mayor del esfenoides. Y entonces aquí arriba estaría un orificio. ¿Cómo se llamará ese orificio que está viendo o que va a comunicarme a la fosa craneal media con la fosa pterigopalatina? Foramen redondo. El foramen redondo. El foramen redondo. Entonces, por el foramen redondo, ¿quién pasaba? Cosas peludas. Hermanos de Manuelito. La segunda rama del nervio trigémino. ¿Cómo se llama? Maxilar. Maxilar. Nervio maxilar del trigémino. Entonces, la rama maxilar del nervio trigémino va a pasar por esta fosa. La pregunta ¿es sensitiva o motora? Motora. No. Sensitiva.
Abusados, ¿eh? Es sensitiva. Entonces es aferente. Y es importante, ¿por qué? Porque aquí, ahora voy a regresarme al cráneo. Ay, perdón. Voy a estar acá en el cráneo, ¿va? Aquí en el cráneo, aquí tengo a quién. El proceso alveolar. ¿Ok? ¿Y estos qué son? Dientes. Los dientes, ¿sí? Ahí están los dientes. Y entonces aquí sabemos que están las cavidades alveolares o los alveolos o los procesos alveolares. Perfecto. Y aquí están la raíz de los dientes, ¿cierto? ¿Qué articulación era? Gónfosis. Gónfosis, perverso. Ahí está. Bueno, la sensibilidad de la arcada dental superior es recogida por ¿qué nervio? Maxilar. Maxilar. Por el nervio maxilar. ¡Ay, me duele la muela superior! ¿Quién recoge esa sensibilidad? El nervio. El nervio maxilar. ¡Ay, es que me duele mucho aquí mi diente, mi premolar! Creo que se me rompió. ¡Ay, me duele con el frío y con el calor! ¿Quién recoge esa sensibilidad, Tulio? El maxilar. ¿De quién es rama? Del trigémino. Del trigémino. Y entonces esa rama del trigémino sale de la maxila y se dirige por la fosa, ¿qué? Pterigopalatina. Palatina, para entrar al cráneo a través de quién? Del foramen Redondo. Del foramen redondo. Ajá. Porque aquí la otra ramita, ¿por dónde entra la otra ramita? Que es la rama oftálmica. ¿De dónde viene? Hijos de Fos. De la fisura orbitaria. De la fisura orbital superior. Porque entra de la órbita hacia el cráneo. Y la rama 5-2, ¿no? Que es la rama maxilar, entra por la fosa pterigopalatina. ¿De dónde viene? De la maxila. ¿Hacia dónde va? Hacia la fosa craneal media. ¿A través de quién? El foramen redondo. ¿Para dirigirse a quién? A la fisura. Nah. Al ganglio del nervio trigémino. ¿Sí? El ganglio del nervio trigémino está en la fosa craneal anterior. Perdón, la fosa craneal media. ¿Por qué? Porque aquí están las neuronas que reciben esa información que viene del exterior. Y entonces la primera, pues viene de la órbita. ¿Cómo se llamaba esa rama? oftálmica. Oftálmica. La segunda, ¿de dónde viene? De la maxila. De la maxila. ¿Y cómo se llama? Es la rama maxilar del La nervio rama trigémino. maxilar. ¿Sí? Abusados, ¿eh? Y luego acá vamos a tener otra, que es el foramen oval. ¿Quién pasa por el foramen oval? La rama mandibular. La rama mandibular. Y entonces ahora sí, lo que vamos a poner acá es a nuestra mandíbula. Abusados, ¿eh? Ya vi que no estudiaron mucho. Me la van a pagar, les voy a hacer examen. El cóndilo de la mandíbula, la incisura mandibular, el proceso coronoideo de la mandíbula, la rama de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula y el foramen mandibular con los dientes de la mandíbula. ¿Sí se entiende el dibujillo? Sí, doctor. Sí, Vale. ¿Qué característica tiene la tercera rama del nervio trigémino? ¿Es sensitiva? ¿Es motora? ¿O es mixta? ¿O solo sensitivo? ¿O solo motor? ¿O ninguna de las anteriores?
Es Es mixto. mixta. Mixto. Es mixto porque es tanto sensitivo como motor. Entonces, la inervación sensitiva de esta rama, de esta ramita, lo voy a poner así, a ver. Así, así se ve. Recoge la sensibilidad de los dientes de la arcada dental inferior. Y entonces pasa por el interior de la mandíbula, llega hasta el foramen oval, y en el foramen oval se mete al cráneo, y entonces se contacta con ¿quién? Aquí estaría el foramen oval. Y entonces de aquí del foramen oval vendría nuestra rama, que es la rama 5-3O mandibular. Y entra al cráneo por el foramen oval y se une a nuestro famoso ganglio trigeminal. Y lleva la sensibilidad de los dientes. Doc, tengo una pregunta. ¿Qué pasó, Bonilla? ¿Por qué los dibuja en la parte de la otra fosa? Se me fue el nombre. Una era infra, otra pterigopalatina y ¿cómo se El llamaba nervio, la otra? el nervio maxilar está en la fosa pterigopalatina, que es la rama 5-2. Y el ramo mandibular se encuentra en la fosa infratemporal. Y entra al cráneo a través del techo de la fosa infratemporal. Sí, gracias. ¿Cómo se ¿Segura? llamaba la otra fosa? Perdón. Es que no alcanzo a ver el nombre. Temporal, infratemporal y pterigopalatina, con P. PTE. Y aquí también queda lo que nos había dicho del departamento, que el piso de la temporal sería el techo de la infratemporal. Exactamente. Ok, gracias. De queso. También en la fosa pterigopalatina, lo que es el techo para la fosa es el piso para la fosa craneal media. ¿Para la que, doctor? Es que no sé. Para la fosa craneal media. O sea, la fosa craneal media se comunica con la fosa infratemporal a través del foramen. ¿Qué? La fosa Oval. craneal media se comunica con la fosa infratemporal, muy bien, a través del foramen oval. Luego, la fosa craneal media se comunica con la fosa pterigopalatina a través del foramen Redondo. redondo. ¿Mm? La fosa craneal media se comunica con la órbita a través de La fisura orbitaria ¿qué? superior. Superior. ¿Y con quién más? ¿A través de quién más? el piso. No. La lámina cribosa. No, la lámina cribosa es la fosa craneal anterior. La fosa craneal media se comunica con la órbita a través de la fisura orbital superior, sí, y falta una. Es la, no sé, fosa temporal. No, no manches. Es que La fisura orbitaria inferior. No, la fisura orbital inferior no se ve en la parte endocraneal. Fosa craneal media. Fosa craneal media. Se comunica con la órbita a través de FOS, fisura orbital superior. Y El conducto óptico. el conducto óptico, muy bien, el conducto óptico. Porque la fosa infratemporal sí se conecta o comunica con la órbita a través de la fisura orbital inferior. ¿Ya? ¿Sí o no, Bolaños? ¿Voy mal o me regreso? No, va bien, doctor. Voy bien y continúo. Tú dime, escupe Lupe. Dijo la fosa que sí se conecta con la fisura. La fosa craneal media Ah, ok, ok. y la fosa infratemporal con quién se comunica. Estamos viendo ahorita. Sí, sí, nada más que me confundí por muchas fosas.
pero sí, bueno, era con la FOS y con el conducto óptico. No que ya habían estudiado y que estaban bien truchas. No, voy a reprobar al doctor Amador. Decir, doctor Amador, ¿qué cree? Fallaste, alumno. Es que esta Chamaquearon los semana es nuestro alumnos. examen departamental, Doc. ¿Y eso ya qué, doctora? estamos exprimidos, ya. ¿Y eso qué, doctora? Quería estudiar medicina, ¿no? Pues sí, tal vez no pensé bien. No, doctora. No diga No. eso. No, pero es que es mucha Aquí, info, Doc. ni modo. Aquí en medicina es así, tiene que acostumbrarse. Aquí, entre más seamos masoquistas, es mejor para nosotros. Que tienen que leer más, sí, venga, danos más. Que tienen que leer otro libro, sí, échame lo cual quieres que compre. Hay más noche que día. Por eso es que no nos quieren. Cuando estamos estudiando medicina, no tenemos novias, no tenemos novios, porque no somos otra cosa más que puro estudio. Si nos dedicamos al desmadre, pues sí vamos a andar de novieros y todo. No lo digo por los de grupo, no se vayan a ofender. Sino que tenemos que estudiar. Entonces, si aunque le diga a usted, yo tengo departamental, pues acuérdense que les dije, si ustedes estudian diario, hacen sus resúmenes semanales y hacen el resumen de los resúmenes mensuales y le dan un repaso durante ese mes a todo lo que vieron, cuando venga el departamental, ya va a ser pecata minuta. Si usted me dice, Valeria, es que voy a misa, doctor, y ya ve que la misa se tardan 2 horas, pues saco mis apuntes en la misa, ya Padre nuestro que estás en el cielo, orificio magno, ¿quién pasa? Ay, las arterias vertebrales. Y luego, Ave María Purísima, sin pecado concebida, por vos pasa quién, y así se va acordando. Si va al baño, se lleva su acordeón, nada más no lo voy a confundir con el papel de baño, luego va a tener que volverlo a hacer. Si sale con su novio, en lo que llega su novio por usted, pues usted se pone a estudiar, que ya está el novio, que lo que se va al baño él, usted sabe que se pone a estudiar ahí en la misa. ¿Vale? Ok, entonces, ¿dudas hasta ahorita? ¿Va quedando claro el remojo? Sí, doctor. Doctor, la gotita donde se puso usted, ¿esa era la fosa piriforme? Digo, No, la digo, fosa pterigopalatina. Ok, gracias. Ahí me oculto. ¿Ya? Gracias, doctor. De quesadilla. Ahora, ¿qué va a pasar? Como dijimos que era mixto, aquí viene ahora otro componente que no tiene contacto con las neuronas que están en el gancho. Este componente es lo que se conoce como el componente motor del nervio trigémino. Y el componente motor de nuestro nervio trigémino también pasan las fibras motoras por el foramen oval, pero estas se van a dirigir hacia un grupo de músculos que son derivados del primer arco faríngeo. ¿Cuáles son los músculos derivados del primer arco faríngeo? Para ahorita la cavidad oral. Son los músculos de la masticación. Perdón con la letra, pero es que nada más estoy escribiendo con 2 deditos, entonces me dificulta. Los músculos de la masticación. ¿Sí queda claro? Esa rama, que es la rama motora, es el nervio trigémino. El nervio trigémino, a través de su rama motora, que le dicen ustedes la 5-3 o la rama mandibular, es la que se encarga de activar a los músculos de la masticación, que tenemos en el lado derecho y en el lado izquierdo. Los músculos de la masticación son el temporal, el macetero y los 2 pterigoideos, medial y lateral, que seguramente también ya se nos había dado el doctor Amador. ¿No? No, Doc. No. Ahí dice Carlos, Dios nos ha abandonado. Pues estoy aquí contigo, Charlie.
No, Pues es que nos quiere agárrenos hacer más ex- fuerte, Doc, agárrenos nos más quiere fuerte hacer porque siento que examen. me caigo. Siento que me caigo. Ese Charlie bien dramático. Me cayó la pedrada, creo que Dios nos ha abandonado. Pues aquí estoy yo para orientarte, mi chavo. Fernanda Fuentes. Mande. A ver, prende tu cámara, hija. Quiero verte. ¿Se puede o no? Sí, ya la aprendí. Ok. A ver, Fer, ¿tienes alguna duda? Pues, sí, en los músculos de la masticación, no los anoté. Ya ves, yo sabía que algo andaba mal contigo. Te veías muy callado. Los Ya, músculos de la masticación son el temporal, ¿ya? Macetero, y los pterigoideos, que es medial y lateral. Estos músculos, obviamente hay más, cuando veamos cuello vamos a hablar de los otros, pero estos son derivados del primer arco faríngeo. El primer arco faríngeo es de parte embriológica, pero cuando se originan estos músculos, su nervio es la tercera rama del nervio trigémino, o la rama mandibular. ¿Ya? sí, doctor, gracias. De queso. Entonces, abusados, porque cuando nos llegan a doler los músculos de la masticación, también nos llega a doler los dientes de la arcada mandibular. Ujú. Doctor, Y entonces, habíamos dicho que, perdón, habíamos dicho que la rama mandibular del nervio trigémino era mixta, ¿verdad? Entonces, sí, la sensibilidad de la arcada dental inferior es la parte... sensitiva. Ok, gracias. Y la parte motora Los músculos. para los músculos de la masticación. ¿Son de qué arco, Charlie? Hijo de mi vida. El primero. Del primer arco Se me faríngeo. fue el nombre. Es De Mata, ¿dónde andas? Si le fuiste a echar un cafecito, ¿por qué pues un cafecito ahí? Perverso. ¿Tú no tienes dudas? ¿Cómo se asocia de qué? Ok, a ver, no entendí. La tercera división del nervio trigémino es mixta. Tiene un componente sensitivo o aferente y tiene un componente eferente o motor. ¿Ya? El componente motor va a inervar a los músculos de la masticación, que son parte de los derivados del primer arco faríngeo. Ujú. Bueno, a ver. Los músculos de la masticación están activados ¿por qué nervio? Por el trigémino. Trigémino. ¿Qué rama? Tercera. Mandibular. 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 ¿Por qué foramen sale del cráneo y sus fibras? El foramen oval. Por el foramen oval, que está en qué fosa craneal? La Media. La fosa craneal media. ¿Por dónde emergen estas ramas del tronco encefálico? ¿Por qué parte del tronco encefálico? Eso ya se los había dado también. Álamo. ¿Eh? Ganglio. ¿Álamo? Nada, del puente. ¿Ya? Doctor, ¿puede repetir esa pregunta, por favor? ¿Cuál de todas las que hice? La última, la que dijo que ya nos había hecho. Es que se ¿Por trabó dónde y no entendí. por dónde emergen las fibras que activan a los músculos de la masticación?
Pues por el puente. Sí, obvio, el puente, exacto. Fíjense, vean cómo tenemos que hacer la asociación. Mesencéfalo, puente, médula oblonga, trigémino, primera división, segunda división, tercera división, ganglio, no es núcleo, es ganglio. Esta es la primera división, la segunda y la tercera. Esta es mixta. Todas estas son aferentes. Aferentes, este es aferente y eferente, ¿no? Ahí está. Entonces, estas fibras que son motoras salen del cráneo por la fosa craneal media, por el foramen oval. Y del foramen oval pasa a la fosa infratemporal. Y de ahí se dirige hacia la mandíbula. Y en la mandíbula, cuando llega acá, ¿a quién inerva o activa? A los músculos de la Masticación. masticación, que son el temporal, el macetero y los pterigoideos, medial y lateral. ¿Qué ole? ¿Sí queda claro lo que tienen que irse aprendiendo? O sea, el mecanismo. Vuelvo a repetir, ¿por dónde? Ahora vamos al revés. ¿Por dónde emergen las ramas motoras del nervio trigémino? Del puente. Puente. ¿Hacia qué fosa craneal se dirigen? De la media. Media. Y en la fosa craneal media, ¿por dónde salen? Por el foramen oval. Una vez afuera del cráneo, ¿dónde se ubican? En la fosa infratemporal. En la fosa infratemporal. ¿Y en la fosa infratemporal a qué músculos activan? A los La masticación. A los digo, músculos los de la masticación, ¿que son? El Temporal, macetero y Temporal, pterigoideo. y los pterigoideos. El lateral y el medial. El lateral y el medial. A ver, tengo un paciente que tiene dificultad para masticar, además de referir dolor al tratar de iniciar la masticación. ¿Qué nervio craneal está afectado? El trigémino. Trigémino, rama 3. El trigémino a través de su tercera rama, que es la rama, tercera rama. o sus Mandibular. fibras son motoras, la rama mandibular, su componente motor. ¿Dónde puede estar la lesión? En la fosa En la fosa infratemporal, media. en la fosa infratemporal, en la fosa craneal media, a nivel del foramen oval, a nivel de la fosa craneal posterior, donde está cruzando las fibras o el nervio trigémino, o a nivel del puente. Porque es la forma en que vamos a investigar nosotros dónde puede estar el daño o la lesión de ese nervio trigémino. ¿Sí se entiende o no? Sí, doctor. Doctor, yo nada más me confundí en la parte de su dibujo. Ay, no puede ser posible. Eso sí, ya rayó de perdón. lógico. Perdón, en la parte, dijimos que ahí dibujó el puente, ¿no? Y ahí es donde sale el nervio trigémino. Pero me confundí porque puso ganglio. Sí. ¿Por qué puse ganglio? Dile por qué, Charlie. Porque es el ganglio del nervio trigémino, ¿no? Ajá, ¿y quién llega ahí a ese ganglio del nervio trigémino? Las otras tres ramas. ¿Las ramas qué? Aferentes. Aferentes. ¿Cuáles son? 5.1, 5.2 y el componente sensitivo de 5.3. Ok, gracias, doctor. Hija de mi vida. Abusada. Espérenme, déjenme ver si tengo fotos acá. No, esta no es. Voy a dejar de compartir tantito, permítanme.
Respiren mientras profundo, recupérense tantito. No me odien, no me odien.